Ahora sí, dividimos comentarios, vamos a ver los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Bueno, es la información, el manejo de información que voy a ingresar en mi programa. ¿Bien? O sea, la información de entrada a ese programa para que le podamos dar la salida. Y está tipificada, todos los lenguajes la tienen tipificada. Quiere decir que la tienen, ya está definida qué tipo de datos podemos utilizar, qué tipo de información, o sea, la información cómo la podemos clasificar eh, para poder utilizarla. ¿Bien? Entonces, el primer objetivo es definir qué información o la información en qué clasificación estaría. Nosotros ahora específicamente dentro de lo que nosotros vamos a manejar, que es pseudocódigo, tenemos tres tipos de clasificación: de carácter, numérica y lógica. ¿Bien? En carácter nosotros vamos a poner toda la información que sea nombres, letras, todo lo que sea que no sea numérico va a ser de carácter. ¿Bien? Todo lo que escrito, letras, nombres, va a ser información de carácter. Después tenemos lo numérico. Y numérico es muy básico y lo vamos a representar en enteros y reales. Los reales son los que tienen punto flotante, los que tienen coma, los que tienen decimales. ¿Bien? Entonces, si es un número entero o si es un número real. Y después tenemos los lógicos. Los lógicos son los booleanos, ¿bien? O los que representan verdadero o falso, que nos pueden dar dos resultados, y sea verdadero o falso. Esos son los lógicos, los más simples en realidad. Entonces, para nosotros el pseudocódigo, los datos se van a dividir en tres grupos: de carácter, numérico y lógicos. ¿Sí? Dentro de los numéricos vamos a tener los enteros y los reales. Ahora, ¿por qué definimos nosotros los datos para crear un programa? ¿Por qué tendríamos que definirlo? Bueno, ahora vamos a explicar un poco por qué. Acuérdense que cuando nosotros vimos la gestión de memoria, el programa antes de ejecutarse tenía que tener la información de ese programa. Por ejemplo, cuánto lugar iba a ocupar en memoria y cuánto tiempo de ejecución. ¿Bien? Por nombrar dos. Cuando hablamos del espacio que tiene que ocupar en memoria, significa esto que estamos definiendo acá, que el programador tiene que haber definido para que el sistema operativo reserve ese espacio en memoria. Entonces, los datos están clasificados. Nosotros lo clasificamos carácter y sabemos que van a ocupar una cierta cantidad de espacio en memoria. ¿Bien? Si es numérico, va a ocupar un cierto espacio en memoria. Y si es lógico, va a ocupar un cierto espacio de memoria que es mucho más pequeño, que es un byte. Con un byte es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, por eso el programador tiene que definir qué tipo de datos. Porque es importante, o es un dato crítico, que el sistema operativo tiene que saber antes de transformarlo en proceso, antes de llevarlo a ejecución, tiene que saber qué espacio le tiene que reservar para que se pueda ejecutar. Entonces, eso lo hacemos acá. Por eso tenemos que definir el tipo de datos. En un lenguaje es mucho más amplio. En un lenguaje hablamos ya de la cantidad de bytes, de gigas, de megas, que tenemos que reservar para cada tipo de datos. Bien, entonces ahí el lenguaje maneja muchísimo más cantidad de tipo de datos, la clasificación es mucho más grande, son grupos más grandes y lo tenemos de diferentes tamaños, como para poder optimizar y que nuestro programa, nuestro algoritmo, ocupe el menor espacio posible en memoria y así tenga más oportunidades de ejecutarse. ¿Sí? Muy bien, vamos a definir los datos de carácter. El tipo de carácter es una sucesión de caracteres que se encuentra delimitada por comillas o comillas dobles. ¿Bien? Todo lo que yo escriba sobre entre comillas, el sistema lo va a tomar como, el lenguaje lo va a tomar como carácter. Lo vamos a definir como un tipo de dato carácter. ¿Sí? Así sean números
o la palabra lógico, por ejemplo, false, verdadero, verdadero, falso, si está entre comillas, lo vamos a tomar como un dato de carácter. Y bien, los caracteres que manejamos, obviamente son los caracteres alfanuméricos, el abecedario, los caracteres numéricos, bien, tenemos los números decimales, y los caracteres especiales, que son todos los otros elementos, los símbolos que nosotros podemos tener en el código ASCII. ¿Sí? Básicamente, es todos los elementos que tenemos en nuestro código ASCII, ¿bien? Los 255 o los 128 diferentes bytes que representan el código ASCII. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, los datos numéricos. Los datos numéricos es muy sencillo y está demasiado resumido, ¿bien? Para lo que nosotros vamos a hacer con estos dos, con esta clasificación, basta y sobra. Los datos numéricos son todo tipo de conjunto de valores numéricos. Esto puede representarse en dos formas distintas, como enteros y reales. ¿Bien? Acá, si nosotros nos vamos a la hoja de cálculo, ¿se acuerdan? Nosotros definíamos en una celda si era un tipo de texto o tipo numérico. ¿Bien? Y acá es lo mismo. Si nosotros definimos un dato como numérico, vamos a poder hacer funciones aritméticas. ¿Bien? Lo vamos a poder trabajar de forma aritmética. Por eso tenemos que definir el dato como numérico, ¿bien? Para que podamos hacer operaciones. Los reales son números, o sea, tenemos los enteros y el resto sería todo reales. ¿Bien? Todo el conjunto de números sería reales. Los números reales siempre tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos. ¿Bien? Eso es invariante. Los enteros también pueden ser positivos o negativos. Pero obviamente no van a tener números fraccionarios, no van a tener decimales. ¿Bien? A medida, cuando un número tenga decimales, entonces lo voy a clasificar o como tipo de dato numérico real. ¿En qué momento tendría que tener cuidado? Bueno, supónganse que ustedes van a hacer una división, ¿bien? Porque en el resto de los casos no sería problema. Si yo sumo enteros, el resultado va a ser un entero. Si resto enteros, me va a dar entero. Si multiplico enteros, me va a dar resultados enteros. El problema surge con la división. Si yo divido dos enteros, puede ser que me dé un número fraccionario decimal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si en la variable, en el tipo de dato que yo defino, el resultado es donde yo lo quiero guardar, está definido como entero, y el resultado es un número real, no lo voy a poder guardar. No me va a permitir, porque no es compatible. Entonces, en ese caso, tendrían que fijarse si el resultado no tendría que definirlo como real en vez de entero. ¿Sí? Obviamente que un tipo de dato numérico real va a ocupar más espacio en memoria que un tipo entero. Entonces, si no es necesario, o yo sé que el resultado va a ser un número entero, me conviene definirlo como tipo de datos entero y no real, porque real me va a ocupar más espacio en memoria, reservar más espacio en memoria. Así no lo utilice. ¿Bien? Quizás, no sé, por decir algo, si tengo un número entero, reservo 2 bytes, bien, de espacio en memoria, y si es real, voy a reservar 4. ¿Bien? Entonces, capaz que si era no entero, resultado entero, estoy asignando 2 bytes de espacio en memoria que no voy a utilizar. Eso se llama optimizar también. ¿Bien? Cuando hacemos eso, optimizamos. Entonces, hacemos que nuestro programa, ocupe los menores recursos de hardware posible. Bien, eso es un poco la idea de cuando nosotros definimos un tipo de datos. Más allá de que también lo tenemos que definir para poder trabajar. Como ya les digo, o sea, si defino un tipo de dato carácter, no voy a poder hacer operaciones matemáticas, aritméticas. Y porque no lo va a permitir. Muy bien. Ahora vamos a los datos lógicos.
El tipo de dato lógico, también denominado booleano, por áspera de Boole, es aquel que solo puede tomar dos estados. O sea, puede tomar verdadero o falso. ¿Bien? ¿Se cumple o no se cumple? Nosotros vimos algunos ejemplos cuando vimos Excel. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual. Bueno, ya vamos a ver, ampliar un poco. Bueno, cuando hacemos ese tipo de comparación, ese resultado de la comparación, lo podemos definir como un tipo de datos lógico. Pero sí, también lo podemos definir también como 0 y 1. Y en ese caso, sí, obviamente ahí fíjense que estamos usando hasta un bit. Con un bit me alcanza y me sobra. Bien, ya ni siquiera necesito un byte. Porque con un bit, para un 0 y un 1, me sobra como tipo de dato. ¿Se entiende? Ahí estoy desperdiciando 7 bits que no voy a utilizar. Eso es un poco la optimización a veces. ¿Bien? Tratar de usar el menos espacio posible en memoria, para que otro programa también lo pueda utilizar. Por eso es muy importante, ¿bien? Es muy importante la definición de tipo de datos. Nosotros acá lo que vamos a utilizar va a ser muy básico, muy elemental, pero yo quiero que se queden con el concepto de por qué lo hacemos, por qué es importante tomarse su tiempo, ver las variables, qué resultados, o sea, analizar cuáles son los resultados posibles de esa línea de código. ¿Qué resultados posibles me puede llegar a dar? ¿Bien? Entre el mínimo y el máximo. Entonces yo voy a saber cuál es el valor máximo que puedo llegar a ocupar. ¿Sí? ¿Cuál es el número máximo, por ejemplo, por decir algo, que me puede dar esa multiplicación, esa operación matemática, si queremos llamarlo de esa forma? No sé, por ejemplo, si yo defino un tipo de datos para guardar nombres, bueno, veré más o menos cuántos caracteres voy a destinar para que se puedan grabar ese nombre. ¿Sí? O si lo voy a separar en nombre y apellido, o me da lo mismo y voy a poner nombre y apellido en el mismo espacio de memoria. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas van en la parte de diseño en sí. Muy bien, definimos tipo de datos. Ahora vamos a pasar a lo que es variable. Variable. Bien, una variable es una unidad de almacenamiento identificada por un nombre y tiene un tipo de dato. Esto es re importante, chicos. Esto es re importante que sepamos qué es variable. Nosotros en el elemento de programa que llamamos variable vamos a guardar la información. Vamos a guardar la información que nosotros de entrada del programa, ¿bien? La vamos a guardar en una variable, y el resultado, ¿bien? También lo vamos a guardar en una variable. Entonces, de esa forma nos va a quedar en memoria, o sea, variable, ¿qué sería? Sería el espacio que estamos reservando en memoria. Sería como, si lo quieren ver, como la celda en una hoja de cálculo. ¿Bien? La celda ya, sería donde voy a guardar ese dato. Por ejemplo, la celda, acuérdense en que nosotros la podemos definir como general. Bueno, teníamos varias clasificaciones, moneda, ¿bien? Teníamos varias. Ese sería el tipo de datos, por tomar un ejemplo. Y lo que guarda adentro, bueno, puede ser un nombre, puede ser un número. ¿Bien? Esa es la información que yo estoy guardando adentro. ¿Sí? Entonces, una variable es una unidad de almacenamiento. O sea, es una unidad que es ficticia al principio porque la estoy diseñando, pero que después va a pasar a ser un espacio en memoria RAM, ¿bien? Donde ahí voy a alojar la información. Ahí voy a dejar la información. O el resultado también, ¿bien? La salida. Entonces, una variable es una unidad de almacenamiento que tiene un nombre y un tipo de datos. El tipo de datos son, para nuestro caso, puede ser los tres que vimos anteriormente, o carácter, o numérico, o lógico. ¿Sí? Es el tipo de dato que puede tomar. Y el nombre lo podemos poner nosotros, y ahora vamos a hablar un poco de eso.
tiene una dirección y ubicación dentro de la memoria, pero eso es siempre cuando lo ejecutemos. ¿Bien? El sistema operativo le va a asignar una dirección en memoria, pero una vez que está en ejecución, una vez que ya pasa a ser un proceso. Antes no. Por eso tenemos que saber, con el tipo de datos, como se tiene asignado, va acompañado de un tipo de datos, sabemos qué espacio le tiene que reservar el sistema operativo en memoria para esa variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Y podemos hacer la información según el tipo de dato que tenga asociado. Si imaginamos la memoria de la computadora como un conjunto de celdas, entonces podemos decir que una variable es una de esas celdas que el usuario identifica como un nombre. ¿Bien? Puede ser una de esas celdas o puede ser un conjunto de celdas. Depende de lo que necesite almacenar. ¿Sí? Es necesario definir la variable del programa antes de que puedan ser utilizadas. Bien, como ya venimos hablando. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutarse, el sistema operativo tiene que saber qué recursos. Entre esos, el espacio que ocupa memoria, que está directamente relacionado con tipo de datos y variables. Los identificadores son nombres simbólicos que se asignan a las celdas de memoria en lugar de su dirección numérica. Acá hay un tema muy claro, y espero ser claro para explicárselos. Cuando está en ejecución, nosotros siempre hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de memoria? Bueno, cuando arrancamos la máquina, la memoria está vacía. Entonces, porque sabemos que cuando apagamos nuestro equipo, la memoria se vacía. Porque es volátil, o sea que todo lo que hayamos guardado ahí se pierde. Entonces, cuando iniciamos nuestro equipo, arranca de cero. Pero sabemos que a medida que lo vamos usando, la memoria se va a ir ocupando, hasta llegar un momento que tenga que eliminar algunas cosas para poder cargar otros programas, ¿bien? Y hacer lugar para cargar otros programas. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Eso es dinámico. Es al momento de la ejecución, ¿sí? Y aparte, puede ejecutar millones de veces que seguramente pocas veces va a conseguir el mismo espacio de memoria, la misma dirección física en memoria donde la va a ir a guardar, en la memoria RAM donde voy a guardar. Entonces, nosotros, dentro del diseño, cuando lo creamos el programa, cuando lo diseñamos, le ponemos un nombre. Bien, le ponemos un nombre para poder identificarlo. Que después el sistema operativo, ese nombre, se lo va a alojar a una dirección de ese nombre, después va a pasar para el sistema operativo una dirección de memoria física. ¿Se entiende? Sería como su equivalente. Pero en diseño es un nombre. Porque obviamente nunca vamos a ver la dirección física que va a tomar. Aparte puede cambiar millones de veces. Entonces no podemos poner ese nombre, sino que ponemos un nombre. A la variable ponemos un nombre. Entonces, los nombres, para que tengan en cuenta, tienen que empezar siempre con una letra. No pueden empezar con un número. Bien, tengan en cuenta eso. Tienen que empezar siempre con una letra. Los identificadores son nombres simbólicos que se asignan a la celda de memoria en lugar de su dirección numérica. Bien, obviamente porque no lo podemos hacer. Entonces le damos un nombre simbólico que a nosotros nos va a representar, cuando lo ejecuten, su dirección numérica y física de la memoria. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, fíjense que esto es muy parecido a una celda, ¿bien? Acá guardamos el contenido, ¿bien? Por ejemplo, un 10, la celda de memoria variable, el nombre de identificador, ¿bien? En este caso es var, y la dirección física es 2000, ¿bien? Fíjense que acá tenemos el nombre simbólico que le puse el programador, que se llama var, y cuando se ejecuta la dirección física, en este caso es 2000, por decir un número, ¿sí? Y acá adentro es el valor, la información que yo voy a guardar, ¿sí? Que puede ser un 10. Bien, podemos identificar los tres casos en sí, ¿se entiende? Los tres elementos que estamos explicando. Es importante que podamos identificar qué es cada una de las cosas. Bien, nosotros olvidémonos de la dirección física, porque nunca lo vamos a saber. O sea que olvidémonos y no nos interesa. A nosotros como programadores y diseñadores nos interesa ponerle un nombre y asociarlo a un tipo de dato. Bien. Inclusive la información
Va a ser dinámica, depende de los datos de entrada que nosotros le ingresemos. O sea que tampoco sería importante.